Expreso, el canal de la Unión, presenta. La opresión es cómplice del opresor. De participación en el PIB mundial. Bienvenidos a Vértice Internacional. Soy Rina Musali y los saludo con mucho gusto en este programa que hemos preparado para usted. Un programa distinto porque vamos a mirar de manera estratégica lo que está sucediendo alrededor de la problemática de la minería en el mundo. Este auge minero que estamos viviendo gracias a esta creciente demanda de los metales de China y de otras economías emergentes y que también han incentivado el negocio jugoso de la minería ilegal que encuentra eco en algunos países de América Latina, principalmente en Perú y en Colombia, y que ya se infiltran con esta red del narcotráfico y del crimen organizado internacional. En este programa también les vamos a platicar sobre algunos conflictos mineros que han destacado en fechas recientes, sobre todo lo que ha sucedido con la masacre en Maricana, en Sudáfrica, en donde resultaron muertos 36 personas y que han puesto al desnudo las grandes injusticias y carencias que prevalecen alrededor de la minería a nivel mundial, una de las industrias que están más asociadas a las violaciones a los derechos humanos. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro bloque migratorio les vamos a platicar cómo esta explotación minera ha traído como una de sus principales consecuencias los desplazamientos humanos. Soy Rina Musali, acompáñenme. El apartheid fue un régimen de segregación practicado en Sudáfrica, cuyo objetivo era separar las razas en el terreno jurídico, estableciendo una jerarquía donde los blancos dominaban al resto, además de fijar los lugares de asentamiento de cada grupo, los trabajos a realizar y el tipo de educación que podían recibir. En 1960 tuvo lugar la matanza de Sharpeville, en la que 69 manifestantes negros que protestaban contra las leyes racistas fueron muertos por la policía. 2 años después, el vicepresidente del Congreso Nacional Africano, Nelson Mandela, fue encarcelado por incentivar huelgas para después ser juzgado nuevamente y condenado a cadena perpetua por planear acciones armadas, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera de Sudáfrica. En 1985, Mandela rechazó las ofertas del presidente Pieter Botha de dejarlo en libertad a cambio de renunciar a la lucha armada. Para entonces, la Constitución abrió de modo parcial la participación del Parlamento de los mestizos y asiáticos, pero siguió excluyendo a los negros, que representaban más del 75% de la población. En febrero de 1990, el presidente de Sudáfrica, Frederik de Klerk, solicitó la legalización del Congreso Nacional Africano, así como la liberación de Nelson Mandela, tras 28 años de permanecer en prisión. En junio de 1991, el Parlamento procedió a la abolición total del apartheid, además de las leyes sobre la tierra, la restricción de residencia y la clasificación racial. El proceso culminó cuando Mandela fue elegido el primer presidente negro de Sudáfrica en 1994, luego de haber recibido el Premio Nobel de la Paz por su lucha anti-apartheid. A pesar de que en Sudáfrica ya no hay la segregación racial de forma oficial, siguen existiendo diferencias sociales, económicas y políticas entre la población blanca y negra, tal como aconteció el 16 de agosto de 2012, cuando la policía sudafricana mató a 34 mineros en huelga armados con machetes y palos, cuyas escenas motivaron comparaciones con la brutalidad vivida durante la era del apartheid. La crisis económica mundial, que encuentra su anclaje en la desaceleración prolongada de los países industrializados o avanzados, devela el nuevo balance del poder económico global que irrumpe con China como la segunda economía del mundo y el activismo de otros países emergentes que nos hacen recordarnos que hoy estamos viviendo en un mundo multipolar.
Aun cuando estas economías emergentes han sufrido el deterioro y el descalabro de las economías desarrolladas, lo cierto es que estos países están incrementando su influencia, su talla y su poder en la economía global. Estamos viendo justamente un boom de los minerales en el mundo que posiblemente encuentren su explicación en esta demanda agregada que hace China, ¿no?, de productos básicos tanto agropecuarios como mineros. ¿Cuál es tu percepción de lo que está pasando? ¿Un cambio en la economía internacional? Bueno, definitivamente las altas tasas de crecimiento que han tenido, en primer lugar, China, y yo diría en un segundo lugar, pues otros países asiáticos, la India, Indonesia, etcétera. Todo se está conduciendo a un auge en la demanda de materias primas de todo tipo, pero la minería ha sido particularmente un sector que se ha visto particularmente favorecido. Y yo diría que de manera muy particular, si examinamos lo que ha venido sucediendo en África y en América Latina, pues ahí tenemos una buena parte de la capacidad de respuesta, porque hay que reconocer que aquí es donde están las fronteras de la disponibilidad de recursos minerales en el mundo y en buena medida también de recursos agropecuarios, ¿verdad? Los nuevos motores de la economía mundial los podemos ver por este gran dinamismo de los países de Asia, naciones con intensidad demográfica activa, un engordamiento de las clases medias y una nueva fase de su desarrollo industrial que han impactado los hábitos de consumo agregado y las compras que hacen estos países del exterior. Ciertamente los países emergentes han sido los actores responsables de impactar hacia el alza la demanda mundial de productos agropecuarios, energéticos y metales, contribuyendo a la orgía de precios de estos productos que se detona a partir del año 2000. En el caso de África en particular, yo diría, lo que ha sucedido es que los recursos minerales, que siempre han sido uno de los activos más fuertes de África, han tenido una demanda que ha llevado a dos cosas. Por un lado, a que los precios internacionales de los minerales hayan subido muchísimo. En algunos casos, pues hay digamos, minerales como el oro que han subido pues, más de 10 veces, ¿verdad? Pero si uno analiza el caso del cobre, del cromo, del manganeso, del mismo carbón, en fin, todos los minerales que tiene África y que tradicionalmente han sido pues, un atractivo muy particular para los países desarrollados, ahora han tenido esta demanda adicional de parte de los países emergentes. Países como Sudáfrica específicamente es un país muy importante, recordemos que es el principal productor de oro a nivel mundial, uno de los países más estratégicos en cuanto a la producción minera de diferentes productos, pero de todas formas, para que realmente tenga un peso, es fundamental la organización junto con otros países con intereses similares. En el reporte de la CEPAL sobre la inserción internacional de América Latina y del Caribe en el año 2011 y 2012, se señala que se ha incrementado de manera considerable la demanda de metales básicos por parte de China en los últimos años, siendo el aluminio, el zinc, cobre y hierro la punta de la balanza. Como botón de muestra tenemos el consumo de cobre en China, que pasó de alrededor del 13% del total mundial en el año 2000 a cerca del 40% en el 2009, o bien su coronación como el principal comprador de hierro entre los países asiáticos y de manera individual con el 48% del total de las exportaciones. Aquí también es importante mencionar el caso de Sudáfrica. No solamente es un país con una riqueza minera impresionante, sino también es un país con niveles de industrialización muy altos, con una economía, con una agricultura también muy importante, sumamente importante. Entonces tiene tres pilares
de los cuales se sostiene la economía, no solamente la minería, es también la industria y también la agricultura. Ahora, como decía, hay muchos países africanos que tienen importantes riquezas minerales, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, Zambia, un país productor de cobre, un país sumamente importante. Namibia también es un país muy importante en cuanto a producción de metales. En la parte occidental de África tenemos también diferentes países productores de metales. Es muy rica la minería en el continente africano, es muy importante. Y en ese sentido, ¿cuál es el papel que América Latina juega? ¿Cómo se inserta en este juego del boom de los minerales en el mundo? Bueno, indudablemente que el crecimiento de la demanda en los países emergentes en lo particular tiene que ver con el mercado interno, pero también tiene que ver mucho con su propio mercado de exportaciones. Es decir, para poder exportar lo que han venido exportando países como China, se ha requerido no solamente utilizar al máximo sus propios recursos y de los vecinos de Asia, sino cada vez más de América Latina y de África. Lo que tendríamos que empezar a hacer muy rápido, o que debemos de haber hecho ya de tiempo atrás, es precisamente avanzar en lo que sería la reindustrialización, el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Claro, y mayores cadenas productivas. Y mayor innovación y tecnología propia. Nos estamos perdiendo de esto, mientras que precisamente los países asiáticos pues van a un paso acelerado, convirtiéndose en el taller industrial del mundo, ¿no? Justo debemos de señalar que la bonanza económica que presentan algunos países andinos y sudamericanos, como Chile y Perú, ha estado fondeada por el crecimiento de la base exportadora y los altos precios de los productos minerales. Estas dos economías han tenido incrementos del entre 20 y el 50% de los ingresos por exportaciones netas. No olvidemos que el cobre en Chile representa el 54.2% de las exportaciones totales del país y para el Perú significan el 23.5% de sus ventas al exterior. De manera paralela, este escenario lo podemos mirar a través del hierro, siendo Brasil el principal exportador, seguido de Chile, Perú, Colombia, Venezuela y México, países que en su conjunto exportan el 99% del hierro hacia Asia y los países de la Unión Europea. Este ha sido el beneficio de América Latina, yo diría también el beneficio de África, claro. Pero al mismo tiempo es su dilema futuro, porque lo que está quedando claro es que prácticamente, sin excepción, y esto lo marca muy claramente el nuevo informe de la CEPAL, que es muy importante, que acaba de aparecer, Cambio Estructural para la Igualdad, lo que está confirmando es que pues prácticamente en todos los países de América Latina ha habido un proceso de desindustrialización, incluyendo México. Es decir, el boom de exportación de materias primas, aún en países como Brasil, ha llevado a que pierda importancia relativa la industria dentro del conjunto. Este boom minero en el mundo no es un asunto menor para las economías de América Latina, quienes buscan cuidar su relación estratégica con China. Tan solo veamos que en el año 2010 Perú creció a una tasa de alrededor del 9%, un renacimiento económico en los países de la región que no está exento de grandes dificultades y también de numerosos riesgos. Tan solo en el debate está esta pregunta al aire de cuánto tiempo más durará este superciclo de precios, si estará llegando a su fin o bien si continuará ante esta esperada y gradual recuperación de las economías industrializadas y avanzadas. Todo un tema en América Latina relacionado con la primarización de la economía, la asignatura pendiente de la reconversión industrial y de este cambio que se posterga ante la tentación de los precios tan altos. El rápido crecimiento de los mismos países emergentes, tomemos el caso de China. China ha tenido que bajar, igual que la India, su tasa de crecimiento, porque también se le han caído mercados de exportación. Sí, se ha ralentizado, ¿no?, su economía. Todo está ligado. Y en la medida que disminuyen sus mercados de exportación en Europa, en Estados Unidos, pues también
por más que lo sustituye con demanda interna, ha habido un vuelco hacia el interior de parte de China muy claro, y lo está viendo en el caso de la India. Al mismo tiempo, sí tienen una menor necesidad de estar haciendo importaciones de materias primas, y esto ya lo está sintiendo Brasil, y ya lo están sintiendo algunos países latinoamericanos. Y no hay una fortaleza industrial, es más, hay un rezago estructural, que yo creo que es en estos momentos el mayor reto que tenemos en América Latina. La problemática minera en el mundo se puso bajo los reflectores de la opinión pública internacional cuando sucedió la masacre de Marikana en Sudáfrica, un hecho que reclamó la renuncia del actual presidente Jacob Zuma y que puso al descubierto la serie de injusticias y de carencias que privan alrededor del sector minero mundial. Se trata de una de las industrias que más castigan a sus trabajadores en términos de salarios, de prestaciones, pero sobre todo en condiciones de salud y de seguridad. Quizás estas 36 muertes en este complejo minero también ponen al desnudo otra cuestión. Este modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza en Sudáfrica que no ha generado una mayor justicia distributiva. Prácticamente todos los países africanos, por su propia formación geológica, hay una riqueza enorme de minerales que ha sido motivo de grandes codicias y que dentro del mal reparto de África que se hizo, el mal gobierno que permaneció en muchos países, y a pesar de los grandes avances que ha habido, porque hay que decirlo, en esta última década ha habido un gran avance en el número de países que tienen gobiernos elegidos, democráticos, etcétera, que han fortalecido sus sistemas institucionales. Y sus clases medias también, ¿no? Las clases medias, pero de todas maneras, si nos fijamos en los grandes países que están creciendo en África, Nigeria con su petróleo, vamos todo el a Golfo de Guinea con el petróleo, claro, y cuyos precios han ido al alza en toda esta época. Segundo, están las grandes minas de diamantes que han significado para África permanentemente, pues, una gran fuente de riqueza, pero al mismo tiempo tiene el dilema, la otra cara. El gran dilema, el dilema de una explotación irracional, guerras civiles que se han alimentado, como la famosa guerra de los diamantes, de los diamantes de sangre, en Liberia, en Sierra Leona. Volviendo otra vez a la situación de Marikana, en realidad los problemas empezaron en 2011. Lo que pasa es que explotan a raíz de la matanza en septiembre del 2012, ¿no? Esta gente, ellos esperaban que su lucha de años se reprodujera a corto plazo en beneficios específicos para ellos. Y ellos en la práctica siguen con salarios bajos, pero no solamente con salarios bajos, con problemas de deterioro ecológico verdaderamente impresionante, y el deterioro ecológico provocado por la explotación minera genera enfermedades y problemas de desnutrición en los niños. Entonces, lo que ellos en realidad, además viven en una miseria verdaderamente impresionante. Entonces, ellos lo que piden, lo que exigen es en realidad condiciones de vida, que de alguna forma el esfuerzo que ellos hicieron durante siglos para combatir la explotación racista repercuta en sus condiciones de vida. Ahí está el núcleo de la problemática, sus condiciones de vida más que un salario. Obviamente el salario forma parte de, pero ellos lo que exigen es una vida digna. Eso es lo que ellos están exigiendo. Se presume que el incidente en Marikana, que tuvo lugar a 100 kilómetros de Johannesburgo el pasado 16 de agosto, sea el más letal después de 18 años del fin del apartheid, el sistema de segregación racial que se ganó la condena internacional y que finalmente terminó cuando Nelson Mandela, tras 27 años de prisión, se convirtiera en el primer mandatario de raza negra en Sudáfrica y el primer presidente democráticamente electo que logró instaurar una democracia no racial. Una reconciliación que le puso fin a la división social de ese momento, pero que no ha resuelto el odio racial que sigue prevaleciendo y amenazando a este país africano. Una paz llena de tensiones y fricciones que hicieron de Sudáfrica un país avanzado en muchos aspectos,
jactándose de ser miembro de los países BRICS y del G20, pero que sigue enquistado en la desigualdad, pobreza e indignación de aquellas mayorías que no se han beneficiado de la nueva complicidad política y económica que se ha trenzado entre una élite negra y la minoría blanca. En Sudáfrica, desde el siglo XVII, empezó lentamente a configurarse un sistema de explotación racial en la cual se argumentaba la supuesta inferioridad de la gente de piel negra para ser explotados y eran explotados por una minoría blanca que era la que tenía el control absolutamente de todo. Entonces, a lo largo de varios siglos se empezó a explotar, se continuó explotando a la población negra. Esto, por un lado, es muy importante. Otro aspecto que es muy importante es tomar en cuenta que lo que marcó el desarrollo de la Sudáfrica contemporánea fue precisamente en el último tercio del siglo XIX el descubrimiento de yacimientos de oro y de diamantes. Y entonces la explotación minera, el desarrollo de la industria minera, marcó también la explotación de la fuerza de trabajo de piel negra. El tercer aspecto que también es muy importante tomar en cuenta es el hecho de que históricamente, a partir de que empieza el despegue de la industria minera en Sudáfrica, el sector de los obreros de la minería, sobre todo en el siglo XX, va a ser una de sus características va a ser la combatividad. Es gente que aprende a resistir en contra de la explotación racista que a partir del 48 se va a llamar apartheid, pero la explotación, subrayo, tenía ya siglos de existencia. Entonces, ¿qué podemos decir? Que termine el apartheid en el 94 en Sudáfrica, pero que no se resuelve esta parte también de las grandes desigualdades, porque ahora estamos viendo que se presume que hay una élite negra que también ya forma parte de esta nueva riqueza que se conjuga con la minoría blanca, pero que también se deja desprotegido a toda la población, es decir, más concentración de la riqueza. Mira, creo que el caso de Sudáfrica ha sido siempre paradigmático en la historia de África. Fue el primer país independiente realmente de África a principios del siglo pasado. Y es un país en donde la minería ha jugado un papel siempre crucial. Hay dos problemitas ahí que están permanentemente presentes. Uno es que a pesar de el cambio tan fuerte que se dio después del apartheid, nunca se llevó a cabo y no se ha llevado a cabo una reforma sobre la propiedad de la tierra. Es decir, todavía hoy en día prácticamente es una asignatura pendiente. Es una asignatura pendiente, que no se quiso tocar porque había demasiados otros temas que resolver, pero esa sigue siendo una asignatura pendiente. Lo marcan los estudios del Banco Mundial, todo el mundo está consciente de ello, pero ¿quién se va a aventar a hacer esa reforma? Es parte del dilema. Y entonces en esa mala distribución de la riqueza, de la propiedad de la tierra, está parte del problema. La era post-apartheid no ha podido resolver todos los conflictos en este país al sur de África. A pesar de un crecimiento económico más dinámico en los últimos años, sigue arrastrándose el desempleo que ahora ronda en una tasa del 25%. Una democracia que todavía no entrega los frutos que prometió y un nuevo descontento popular que prende con las huelgas mineras, con demandas de alzas salariales y con el asesinato de varios líderes sindicales que se han convertido en la mayor jaqueca para Jacob Zuma y el Congreso Nacional Africano. Por cierto, el partido político que enfrentará el juicio de las urnas con la celebración de las elecciones en diciembre y que están haciendo junto con el presidente todo lo posible para evitar el contagio del descontento y la insatisfacción en otras regiones y sectores productivos. En el 94 oficialmente se desmantela el apartheid y por primera vez sube un gobierno elegido a partir de la fórmula una persona, un voto. Antiguamente, hasta antes del 94, la gente de piel negra no tenía derecho de voto. Y la gente negra combatió mucho en contra del apartheid. Y además hubo mucha gente que lamentablemente murió, sobre todo en la recta final, antes del desmantelamiento del apartheid.
Entonces, esta gente fuertemente explotada, que vive en una miseria verdaderamente impresionante, ellos pensaban que a corto plazo iba a haber beneficios específicos, concretos, perceptibles en sus condiciones de vida. Y aquí también es importante mencionar, las elecciones del 94 fueron un cambio histórico fundamental y sin precedentes en ninguna otra parte del mundo, porque no solamente fue el hecho de que ascendió al poder un partido en donde la gran mayoría de la gente son de piel negra, también hay gente blanca, no es un partido con una separación por color de la piel. Pero aquí lo fundamental de las elecciones del 94 es que se puso fin a uno de los sistemas de explotación más terribles que han existido en la historia. Pero la jornada de diciembre tiene que ver más bien es dentro del partido, dentro del Congreso Nacional Africano. Eso es lo que hay que aclarar, no son elecciones ni para el Parlamento ni para la presidencia. Lo que pasa es que como el Congreso Nacional Africano es el partido dominante con 2/3 partes de los asientos del Parlamento, lo que es clave, lo que podría suceder una vez más, como sucedió en 2007, pues es que dentro de los rangos, dentro de los miembros del Congreso Nacional Africano, frente a la crisis actual, pudiera darse pues un movimiento en contra de la reelección como presidente del partido de Zuma. Y en el momento que eso sucediera, entonces inmediatamente pierde se convierte en una pérdida de poder para mantenerse como presidente del país. Si él pierde legitimidad y sería el siguiente presidente el que tendría la fuerza para tales efectos. En este escenario convulso llama la atención la figura de Julius Malema, quien fuera expulsado del Congreso Nacional Africano por sus diferencias con el actual presidente y acusado de incitar el odio racial, llamando a construir una Sudáfrica para los negros. Este personaje también ha llamado a la nacionalización de la industria minera, una convocatoria que no extraña cuando Sudáfrica es líder mundial en el área minera y es reconocido por su abundancia, producción y reservas a nivel global, siendo el mayor productor de oro y platino y por tener la cuarta industria de diamantes más grande del mundo, superada por Botswana, Canadá y Rusia. Cuando nosotros pensamos en la nacionalización, pensamos en los años 60, 70, sobre todo para el contexto africano. Aquí más bien yo creo que sería muy difícil hablar de una nacionalización. Entre otras cosas, espantaría a capitales tanto externos como internos. Es importante tomar en cuenta que hay un capital sudafricano muy fuerte, muy poderoso, y necesariamente tiene que estar presente este capital interno para permitir el desarrollo del país. Entonces, la nacionalización, no creo que haya cabida ahorita para una nacionalización. No creo que sea por allí la salida, ¿no? Es falso, creo yo, que se esté despertando un odio en el caso de Sudáfrica. Simple y llanamente la gente está protestando. Vuelvo a subrayar lo que yo decía, la gente quiere condiciones de vida más dignas y lo que ellos están realmente por lo que están luchando es por eso. Y ellos históricamente a lo que han estado acostumbrados es a protestar en forma violenta para tratar de exigir sus derechos. Entonces es la forma en que ellos están actuando, pero esto no implica ni que la población negra sean salvajes, ni que esto sea el inicio de una etapa de violencia en Sudáfrica. La verdad, lo dudo mucho. No estando de acuerdo, obviamente, con el planteamiento de Julius Malema, creo que es autoderrotante, sí creo que hay un caldo de cultivo que está ahí. Cómo se ha creado una serie de élites que han surgido alrededor del poder, como surgen alrededor de muchas de las revoluciones triunfantes en el mundo. Pasó en la Revolución Mexicana y ha pasado por todos lados, pero aquí sí ha sido un proceso que ha creado entonces estos diamantes negros, pero que además están creando aspiraciones de una pequeña clase media muy grandes de acumulación de riqueza. Frente a esta situación que pues, sucede, hay una gran cantidad de la población que no tiene empleo, que no ha visto los beneficios de todo el proceso de la democracia. Si tú vas a la población blanca,
tiene niveles de desempleo del orden del 6-7%, pero si te vas a la población negra puede andar en 35-40% y depende de la región. De esta manera, algunos autores predicen que la masacre de Maricana tan solo es la antesala de un nuevo conflicto de mayores proporciones que amenaza con desatarse en Sudáfrica. Un acontecimiento que ya ha prendido la llama de algunas protestas y que sobre todo se califica por algunos analistas como el conflicto más desafiante y más conflictivo desde el fin de la era del apartheid. Lo que aquí es muy lamentable es el hecho de que la policía reprimió a los obreros como si se comportaran como la policía de la época del apartheid, exactamente igual, reprimiendo a los obreros. Y además eso fue lo que provocó la muerte. Y aquí hay otro aspecto también que es muy importante, el hecho de que de inmediato se aplicó a los obreros que protestaban un delito que databa de la época de los últimos años del apartheid. Durante los últimos años del apartheid hubo diferentes manifestaciones de protesta de la población negra y cuando había, por ejemplo, gente que moría en ese tipo de manifestaciones, que morían por la represión policíaca del régimen, se responsabilizaba a la población que protestaba por la muerte de la gente que había perdido la vida, lo que obviamente es absurdo, ¿no? Ellos eran las víctimas y al mismo tiempo se les convertía en responsables de. Era un delito que se llamaba de causa común. Lo que se llama el The Black Economic Empowerment, empoderamiento negro, que ha favorecido a la población negra y que tenía mucho sentido en principio, pero que si no se establecen límites y si no se conduce bien, le lleva a que los negros más poderosos se conviertan en los hombres más ricos y con más posibilidades de llevar a cabo procesos de privatización de empresas estatales y de beneficiarse de las compras que hace el gobierno sudafricano. La demanda creciente de metales en el mundo y sus precios jugosos han incentivado la actividad de la minería ilegal en muchos países del mundo para extraer oro, plata y otros metales y piedras preciosas que de alguna manera se hace sin el control ni la regulación que se necesita. Evadir las normas, las legislaciones y sobre todo desconocer al Estado como el ente regulador han propiciado que estos países tengan amplias consecuencias económicas y medioambientales, pero también alrededor de la minería ilegal está toda esta cuestión de los costos sociales y humanitarios. No olvidemos que miles de mujeres y de niños son reclutadas por este tipo de organizaciones que no respetan criterios laborales, atención médica o bien seguridad social. El problema es que yo creo que en el mundo en general el sector minero todavía sigue siendo un sector muy desprotegido. Entonces, a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y de otros organismos internacionales, se sigue insistiendo en que tiene que haber una explotación minera mucho más vigilada, con base a regulación, ¿no? Tiene que haber un monitoreo. En Naciones Unidas, por ejemplo, jugó un papel muy importante después en la promoción de eso que se llamó y se llama todavía el proceso Kimberley, en donde después del informe de Lord Foley que tuvo, creo que fue en 2002, 2003, una cosa por el estilo, se dijo, bueno, que ha habido unos abusos enormes, ¿verdad? Pero en que ha participado no solamente los ejércitos de y los gobiernos de los países africanos, sino todos los intereses de las grandes empresas que manejan los diamantes, igual que manejan el oro y manejan otro tipo de productos. Los países de América Latina que están vinculados a la producción, comercialización y tránsito ilícito de drogas para el llamado primer mundo también están vinculados a esta actividad creciente de la minería ilegal. Esta guerra con el narcotráfico que amenaza con perdurar ha sido una actividad sumamente tentadora y rentable que se entremezcla con otros negocios ilícitos como la minería ilegal. Llama la atención el caso de Perú y Colombia. En el primer caso se estima que miles de familias están directa
o indirectamente involucradas en la extracción ilegal de minerales, toda vez que en Colombia fuentes específicas señalan que la explotación minera ilícita ha reemplazado al tráfico de drogas como principal fuente de ingresos del crimen organizado y que la influencia del auge minero también ha detonado expulsiones masivas de poblaciones por grupos paramilitares y guerrillas. No olvidemos que las ganancias provenientes del narcotráfico encuentran en el comercio del oro y de otros metales su instrumento idóneo para lavar dinero. Que hoy vemos que, por ejemplo, países como Colombia se están ligando el narcotráfico, ¿no?, con estas ganancias de la minería ilegal. ¿Cómo está este panorama? ¿Qué piensas de esto, Mauricio? Mira, creo que habría que aprender mucho de África, curiosamente, ¿no? Lo que no hay duda es que en Colombia ha estado sucediendo desde tiempo atrás con las esmeraldas, pero se puede convertir en un problema adicional en el caso de otros productos. Venezuela, por ejemplo, es miembro del proceso Kimberley y tuvo que salir recientemente, es decir, sigue siendo miembro, pero por lo pronto se retiró porque reconoció que no tenía desde el punto de vista institucional la capacidad de controlar la producción, en este caso de diamantes, porque también hay diamantes en América Latina, en mucho menor medida, ¿verdad?, de lo que hay en África o lo que hay en Canadá, en Rusia, que son grandes productores, por cierto, ¿no? También hay un problema ya en Rusia que no se ha analizado suficientemente, ¿no? Entonces, creo que el problema de las mafias, el problema de o guerrillas y contraguerrillas, movimientos, conflictos internos entre los países, pues siempre esta situación ha encontrado un combustible muy bueno en lo que son minerales de alto valor. Por su parte, México cuenta con un potencial minero y geológico de clase mundial. Tenemos, por supuesto, los yacimientos de plata, las minas de carbón de la cuenca del Río Escondido o bien las salinas de Guerrero Negro, situadas al límite sur de Baja California. Nuestro 9º lugar en la producción minera mundial y como 4º escalafón dentro de la carrera minera latinoamericana también nos hace en un centro atractivo para que se desarrolle el negocio pudiente de la minería ilegal. Una actividad que encuentra eco en la región carbonífera de Coahuila y en la gobernabilidad deficiente que prevalece. O también el caso del estado de Michoacán, con una zona montañosa, con poca infraestructura y de difícil acceso, pero rica en oro, cobre, plata y zinc. El paladín que busca aprovechar las redes de la delincuencia y del crimen organizado transnacional. Y esto se está dando no solamente en la producción, sino que lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo en México también, en la explotación. En la explotación de minerales y no se diga del petróleo. Uno de los grandes problemas de Nigeria actualmente es el robo de los ductos petroleros, cosa que aquí en México pues es un problema cada vez más serio y que está ligado indudablemente a todo el problema del crimen organizado. La falta de escrutinio gubernamental, la poca atención que le han otorgado los medios de comunicación y estas condiciones de pobreza, de desigualdad y de marginación y de poblaciones sumamente vulnerables, de alguna manera se combinan para detonar toda esta actividad de la minería ilegal. Además, todo esto trae como consecuencia que el Estado deje de percibir ingresos fiscales, que se juegue también el factor de la improductividad y de estos accidentes que se están dando bajo condiciones laborales muy precarias. Todo un tema en los países para América Latina. Estamos viendo tan solo un aspecto, un pequeño aspecto de lo que sea la sociedad sudafricana, y son estas protestas de mineros, que me parece que son protestas totalmente justas, totalmente legítimas. Pero también si viéramos otros sectores de la sociedad sudafricana, es impresionante cómo la sociedad sudafricana se ha organizado, cómo existen diferentes formas de agrupamiento en donde lo que ellos quieren es construir una nueva Sudáfrica, donde mutuamente se ayudan, y esto, por ejemplo, generalmente no se habla. Cuando se habla de los países africanos, se habla de las cosas negativas. Aquí, por ejemplo, se pone el énfasis en el caso de Maricana en el estallido de una violencia, pero no se hace primero una referencia al contexto histórico de por qué están protestando, por qué tienen que recurrir a la violencia,
por ejemplo, pero por otro lado no se está viendo lo que han hecho los sudafricanos en estos años desde que se erradicó el apartheid. Entonces yo creo que también hay que darle, no solamente hay que darle luz al aspecto de la violencia, hay que darle luz también al aspecto de la construcción. Una de las tareas importantes que va a tener el próximo gobierno es justamente empezar a ver toda la situación de la producción minera, porque los ingresos que se siguen generando en el sector minero son enormes. Es decir, su participación en el PIB, casi nadie se ha fijado, ha subido muchísimo en los últimos 10 años, precisamente por el efecto oro y de otros minerales. Acompáñenos a realizar nuestro tradicional recorrido informativo por los 5 continentes del mundo. Las previsiones y cálculos de las autoridades fueron superadas por las fuerzas con que Sandy tocó la costa este de Estados Unidos ya como tormenta con lluvia y vientos de más de 140 kilómetros por hora. Las autoridades consideran que Sandy puede convertirse en uno de los meteoros más costosos de la historia de ese país. En Ucrania, la coalición dirigida por Víktor Yanukovych encabeza las elecciones legislativas según resultados preliminares. Lo sigue el partido de la ex primera ministra encarcelada Yulia Timoshenko, que ha denunciado fraude electoral declarándose en huelga de hambre. A pesar de la tregua propuesta por el enviado de la ONU, Lakhdar Brahimi, continuaron en Siria los ataques entre los rebeldes y las fuerzas armadas del presidente Bashar al-Assad. Este lunes se registró el estallido de un coche bomba en la ciudad de Damasco, que dejó como saldo al menos 10 muertos. En medio de este ataque, la oposición siria explicó que el régimen nunca ha respetado el alto al fuego. En una entrevista con el presidente de Argelia, la secretaria de Estado de la Unión Americana, Hillary Clinton, intentó que ese país colabore sin involucrarse directamente en la ofensiva militar para desalojar a los grupos terroristas en el norte de Mali. Seis policías murieron en la provincia colombiana de Cauca tras una emboscada de presuntos miembros de la guerrilla de las FARC. Estos asesinatos se dan a unos días de haber iniciado el diálogo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Bueno, veamos entonces algunos de los principales acontecimientos que tendrán lugar en los próximos días en la agenda internacional. En un primer momento les platicamos que este 30 de octubre se llevará a cabo la última reunión de los Sherpas bajo la presidencia mexicana del G20. Se trata de una reunión importante porque se busca preparar la transición hacia la presidencia rusa y que de alguna manera también pues se van a formular una serie de declaratorias con respecto a temas de comercio, desarrollo económico y también el tema de la anticorrupción. Le platicamos que el 1 de noviembre se lleva a cabo un nuevo aniversario o se celebra un nuevo aniversario del establecimiento del Tratado de Maastricht de 1993 para la Unión Europea. Una unión que de alguna manera pues está avanzando en esta unión política fiscal, pero que se encuentra enfrascada en una de las lecciones más críticas de su historia con esta crisis económica que todo el tiempo la está golpeando. También le platicamos que con motivo de la presidencia de México ante el G20 se llevará a cabo 4 y 5 de noviembre en el Distrito Federal una reunión con los ministros de Finanzas y los gobernadores del Banco Central. A esta reunión también va a participar el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Bueno, pues vamos a un corte. Cuando regresemos toda la información legislativa de carácter internacional. No se vayan. La justicia es una base.
Veamos cuáles fueron las actividades de carácter internacional que tuvieron lugar en el Senado de la República y también en la Cámara de Diputados. Entonces iniciemos con nuestro tradicional bloque legislativo. Le platicamos que la Cámara de Diputados condenó el asesinato del joven José Antonio Rodríguez del pasado 12 de octubre de manera injustificada y desproporcionada por el uso de la fuerza de las autoridades estadounidenses que resguardan la frontera con México en la región de Nogales, Sonora. Lo grave y preocupante es que no es la primera vez que ocurren esas agresiones. Situaciones semejantes ocurrieron el 9 de julio y el 6 de septiembre de este año. Del 2010 a la fecha han muerto 18 mexicanos a manos de la patrulla fronteriza. El caso más conocido, porque existen videos, es el de Guillermo Arévalo Pedraza, que se encontraba en la ribera mexicana del río Bravo, Tamaulipas. Además de llamar a las autoridades a agilizar las indagatorias. No podemos ser omisos en cuanto a exhortar a la Procuraduría General de la República para que cumpla con su responsabilidad de manera eficaz y expedita en las investigaciones sobre este homicidio. ¿Hasta cuándo tendremos que exigir en esta tribuna lo que es una obligación del gobierno mexicano? También llamamos desde esta tribuna a las organizaciones no gubernamentales y también a las clínicas de derechos humanos para que presenten una reclamación, una petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por precisamente el asesinato de este joven. El asesinato de José Antonio Elena Rodríguez, residente de Nogales, Sonora, a manos de la patrulla fronteriza, es un ejemplo más de la brutal xenofobia en la que viven nuestros connacionales en la frontera con Estados Unidos. Lo anterior evidencia que se trata de la tercera persona que muere en circunstancias similares desde julio pasado por disparos de los agentes de la patrulla fronteriza, que en todos estos casos han sostenido que repelieron los ataques con piedras lanzadas por las víctimas. Desde el 2007 debería de haber existido un pronunciamiento enérgico por parte del Ejecutivo Federal y no lo ha realizado. Está más preocupado por cabildear el ir a darse cátedra al vecino país del norte, dicho por él mismo, no vaya a inoportunar a los estadounidenses. Apoyamos que se encuentren contemplados dentro del texto los casos más recientes de muertes de mexicanos a manos de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, ya que se pone de manifiesto la importancia que cada uno se merece a efecto de atender de manera puntual y precisa estos acontecimientos. Hoy la familia de José Antonio vive un luto con un sentimiento de impotencia ante la violencia criminal de que fue víctima, por haber lanzado unas piedras contra los agentes norteamericanos. La comunidad de Nogales comparte este sentimiento y lo más triste es que no se sienten protegidos por la acción decidida de su gobierno. En esta semana se instalaron varias comisiones en la Cámara de Diputados relacionadas con la política exterior. Veamos cuáles fueron. La Comisión de Asuntos Fronterizos Sur se instaló en la Cámara de Diputados y su presidente y sus secretarios abordaron cuáles van a ser los principales temas de esta legislatura. Que todavía estos estados no han alcanzado un índice de mejoramiento en el desarrollo humano. Son temas importantes que nos ocupan, como es la salud, como es la educación, como es la procuración de justicia, como es los asuntos migratorios, como es el tema de la seguridad. Y eso nos llena de motivación y de energía para poder luchar por el sur-sureste. Es un asunto no solamente de migrantes, es un asunto de dotar de infraestructura y de condiciones de desarrollo, de empleo, de oportunidades de trabajo para todas y todos los ciudadanos. Para lograr asignar una gran cantidad de recursos a nuestros estados y hacer frente común en grandes problemas como el de desarrollo social, el de vivienda, el de salud, el de educación, el de cultura, el de agua, el de electricidad
el de infraestructura urbana y carreteras, entre otros. Al instalar los trabajos de la Comisión de Asuntos Migratorios, es que la presidenta de este órgano legislativo, la diputada del PRD, Amalia García, se pronunció por exigir el respeto a los derechos humanos de los migrantes y garantizarlos mediante iniciativas, presupuesto y las acciones que se tomen en esta materia. Solidarizándonos con la caravana de madres centroamericanas que están buscando a sus hijos aquí en México. Lo que demandamos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tenemos que garantizarlo aquí en México. El tema de maltrato a los migrantes no solo ocurre en la frontera norte, México también es señalado como transgresor de los migrantes, por lo cual esta comisión deberá trabajar con la finalidad de concientizar a los integrantes de la legislatura, concientizarnos todos sobre el maltrato del cual los inmigrantes de los países vecinos del sur son objeto al entrar al territorio mexicano. No respetamos el derecho de notificación consular, que es importantísimo, de los migrantes que son detenidos en México. Y más todavía, son criminalizados porque el Código Penal precisamente criminaliza a los indocumentados. Participar activamente como representación del Poder Legislativo Federal en las labores correspondientes a nuestro ramo. La creación de una fiscalía especializada en materia de migración. En materia internacional, también la Cámara de Diputados instaló la Comisión de Relaciones Exteriores. Su presidenta y sus integrantes también tocaron los temas de interés para los siguientes años. De las políticas públicas que puede seguir el gobierno federal, la que es una política pública de Estado es la política exterior. Las demás, las políticas hacendarias, presupuestales, de salud, de educación y demás, pueden modificarse, pero esta está claramente definida, como se señala, en la Constitución. Tomar en consideración lo que es la nueva agencia de cooperación internacional que hemos creado, la MEXID, que busca ser el brazo del soft power de todo el Estado mexicano, no solamente en la Cancillería, sino también que pueda sumar todos los esfuerzos de la ayuda que se da de México al mundo. Enfoquemos de manera muy precisa qué vamos a plantearle a la Comisión de Presupuesto. Por ejemplo, aquí se proponía algunas embajadas o algunas representaciones diplomáticas que atiendan regiones que son fundamentales. África es una de ellas. En el Senado de la República se presentó una iniciativa por parte del Partido Acción Nacional para que sea quien ratifique los nombramientos del titular y los empleados superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores propuestos desde el Ejecutivo Federal. Tristemente, la participación del Senado es un ejercicio a posteriori de los actos presidenciales. Es tiempo de que el Senado de la República represente un coadyuvante eficaz del Ejecutivo en la política exterior, y esto inicia con mayor participación. Esta reforma a los artículos constitucionales 37, 76, 78, 89 y 133 establece, entre otros puntos, que el Senado deberá autorizar salida de unidades de la Fuerza Armada del territorio nacional para labores de ayuda humanitaria. El documento se envió para su análisis a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda. Bueno, pues vamos a un corte y cuando regresemos les vamos a platicar sobre los desplazamientos humanos que también ha traído consigo la actividad de la minería legal y también ilegal en algunos países del mundo. La justicia es una paz cerca. La justicia es una paz cerca. La extracción minera, que ha sido motor económico de muchos países del mundo, por ejemplo, destaca el caso de las naciones africanas que son reconocidas por sus riquezas geológicas, todo un baluarte y un estandarte ante los ojos del mundo, pero que también se puede convertir en una pesadilla y en un gran dilema debido al manejo perverso que se le ha dado. Me estoy refiriendo sobre todo a que estas riquezas han sido el botín codiciado de muchas potencias extranjeras
de intereses de empresas transnacionales y que también han sido la causa de lucha de diversas fuerzas a nivel local. La minería como actividad legal o ilegal que se practica en algunos países del mundo ha traído consigo variadas consecuencias socioeconómicas y ambientales, no solo alineadas al proceso de explotación de niños y mujeres, sino a la deforestación, contaminación y otros desastres ecológicos. En esta lógica también ha probado ser un proceso acompañado de grandes costos humanitarios. Los desplazamientos de personas en África se materializan cuando se conceden contratos de exploración y extracción minera, la amenaza de expropiación de tierras que se cierne de inmediato sobre las comunidades locales que terminan por desplazarse hacia otros lugares, pues es evidente que los intereses de las empresas mineras sobrepasan los criterios de derechos y protección locales. Hablar de minería en África es hablar en muchas ocasiones de pérdida de tierras para las comunidades y de la ausencia del Estado y de sus instituciones para salvaguardar la forma de supervivencia de sus poblaciones en aras de cumplir con el fin público. En muchas ocasiones las comunidades no cuentan con información sobre la llegada de empresas transnacionales y se enteran justamente cuando los obligan a abandonar sus hogares y lugares de origen, perdiendo sus tradicionales modos de vida y reforzando el sentimiento de descontento popular. Ejemplos de desplazamientos humanos por cuestiones de minería abundan. El caso de la extracción de oro en Ghana o la explotación ilegal de diamantes en la República Democrática del Congo. Los diamantes de sangre en el Congo o el oro negro en Ghana es como se le llama a estas prácticas que dan cuenta de un negocio asociado y relacionado con la violación de los derechos humanos, la explotación laboral y una comercialización ilegal de estos minerales y de metales preciosos que de alguna manera también han financiado guerras y conflictos armados. En ese sentido llama la atención la acusación que le hiciera la Corte Penal Internacional al expresidente de Liberia, Charles Taylor, en donde se le acusa por haber financiado la guerra civil en Sierra Leona, diamantes y metales preciosos que de alguna manera se cotizaban de manera muy importante en los mercados internacionales, sobre todo en los países europeos. Y antes de despedirnos de ustedes, les pedimos que visiten el portal del Canal del Congreso. La dirección es www.canaldelcongreso.gov.mx. Además, comentarle que usted ya nos puede seguir vía redes sociales, el caso de Facebook o bien de Twitter. Pues muchísimas gracias por su atención y compañía. Soy Rina Musali y les recuerdo como siempre que Vértice Internacional es un programa que se transmite todos los martes a las 9 de la noche y en retransmisión los sábados a las 8 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.